Creo ha venido sosteniendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana desde la campaña electoral 2016, con el paréntesis de la consulta popular 2018 en que apoyó la elección popular de los consejeros. Pero en la campaña electoral 2019, para elegirlos, el 20 de marzo de 2019, en contacto directo, su líder, Guillermo Lasso, propuso lo siguiente. De aquellos que decimos con entereza y decisión, vota nulo en las 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana, porque esas instituciones son inventos de Chávez, de Correa, de Evo Morales, de Daniel Ortega. Nosotros creemos en la democracia liberal, en los principios de Montesquieu. No creemos en estas simplemente novelerías de quienes concentraron el poder absoluto haciéndote creer que tú eras el que elegías el Contralor. Eso fue mentira. El Contralor lo escogió Correa y ahora vemos las consecuencias de esa mala estructura del Estado. Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. ¿Por qué Creo cambió de opinión? No, de ninguna manera no ha cambiado de opinión, creo, plenamente de acuerdo con lo que ha señalado Guillermo Lasso, y yo en mi caso personal no suscribí una iniciativa de alguna manera promocionada, promovida por Alianza País, a la que se adhirieron algunos asambleístas de otros bloques, entre ellos no sé cuántos, pero unos pocos asambleístas de Creo, pero nuestra posición no ha cambiado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese bodrio invento del correísmo y que hizo muchísimo daño a la institucionalidad del país, tiene que desaparecer. Sin embargo, la iniciativa presentada en la Asamblea Nacional de alguna manera lleva a algún propósito similar, en el sentido de, si no se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al menos se limita sus atribuciones en la nominación de dignidades de control, que como bien aquí se ha señalado, eso no sucedió, porque a quienes pusieron en estos importantes cargos públicos fueron a personas allegadas al correato, allegadas al gobierno de turno, que permitieron la más grande impunidad y el saqueo de los fondos públicos en el país. Por lo tanto, hay dos caminos en este momento para, en un caso, limitar las funciones del Consejo de Participación o desaparecer. Esa ha sido mi postura y creo que finalmente será la postura mayoritaria de todos los ciudadanos ecuatorianos y obviamente de los asambleístas de Creo. Pero para eso sería necesario un referéndum y primero se va a aprobar seguramente en la Asamblea el proyecto de la Asamblea. Entonces se tiene la impresión, por el acuerdo por la gobernabilidad de Alianza País, Creo, BIN y BADI, que prevén reformas tributarias y laborales que dejarían la mesa servida al próximo gobierno. Ese es el motivo del cambio de posición de algunos legisladores de Creo, la gobernabilidad del próximo gobierno con el Consejo de Participación incluido. No, de ninguna manera. Yo creo que ese acuerdo legislativo, porque no es ningún pacto ni mucho menos para cogobernar, eso no se ha dado, es un acuerdo legislativo en aras de buscar gobernabilidad y estabilidad en el Ecuador, y esa es una posición seria, responsable de un movimiento, de un grupo político que efectivamente no está haciendo oposición por oposición, una oposición sectaria. Lo que queremos es dar estabilidad, gobernabilidad del Ecuador y apoyar leyes que beneficien al país. De ninguna manera, por ejemplo, estaremos de acuerdo en ninguna subida de impuestos, sí en otras leyes que propendan a mejorar el trabajo, por ejemplo, en el Ecuador. Y en este caso particular, reitero, es la posición de 2 o 3 asambleístas de Creo, que no varía en absoluto la posición frontal y radical del movimiento Creo, que buscaremos finalmente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desaparezca. Está en marcha una iniciativa en la Asamblea Nacional para limitar sus atribuciones. Bueno, mire, en todo caso, si eso se da inicialmente, antes de que se llegue a las elecciones
para que el pueblo ecuatoriano decida si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que será seguramente en las elecciones del 21, si se da antes la posibilidad de una enmienda, yo inclusive estaré a favor para que esa enmienda se pueda dar, y de esta manera estamos asegurando inicialmente que las atribuciones de estas omnímodas que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de poner encargos de altísimo interés para la estabilidad del país a personas allegadas y comprometidas con un partido político, y como se necesitan las 2/3 partes o los 2/3 asambleístas para que se pueda aprobar esto, reitero, seguramente yo también estaré por esa tesis, pero finalmente cuando lleguemos al referéndum en las elecciones del 2021, yo votaré obviamente por la desaparición final y definitiva de este organismo que, como bien se ha dicho acá, como bien señaló Guillermo Lasso, no sirvió para nada, porque la Revolución Ciudadana nos llenó de lindos y ampulosos nombres. Pero según lo que usted señala, se aprobaría ahora primero el proyecto de la Asamblea, luego el otro proyecto que dispone de la supresión del Consejo, y ese se votaría en referéndum. Pero va a ocurrir algo en medio de las dos cosas. La disposición transitoria única, y esta es la cargada del proyecto de la Asamblea, dice en el plazo máximo de 120, de acuerdo al nuevo equilibrio de las fuerzas políticas. Mire, en todo caso, eso habrá que discutir en la Asamblea Nacional, es un tema que todavía no se ha aprobado. Lo que está claro es que la iniciativa de enmienda busca limitar las atribuciones para la nominación de autoridades importantes de control en el país. Y reitero, si eso eventualmente se aprueba en la Asamblea, de ninguna manera contradice o impide que los ciudadanos ecuatorianos, luego de que se cumplan todos los procesos para este referéndum, vayamos a las urnas y votemos mayoritariamente por la eliminación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las dos cosas no se contradicen, las dos cosas yo diría que buscan un propósito importante, que es o limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o en el otro caso, que es lo que creo sucederá, eliminar definitivamente este invento de la Revolución Ciudadana, invento que sirvió a los propósitos de cooptar todos los poderes del Estado en el Ecuador y no para ningún otro propósito. Pero, sin embargo, queda la opción de que se coopte la nominación de esos funcionarios si las enmiendas funcionan para que la actual Asamblea haga esos nombramientos autorizados por la enmienda. Y además, en el proyecto de enmienda dice, se crea una comisión técnica, y si tanto se ha criticado que 7 consejeros que hoy son elegidos popularmente hagan esas designaciones en las funciones electoral, judicial y de transparencia, se le estaría dando realmente la competencia no solo a la Asamblea, sino a la Comisión Técnica de Selección, donde ese Consejo de Participación, que después desaparecería, tiene 1/3. O sea, ¿cómo se explica? Esto sí sería una contradicción. No, en todo caso, reitero, esa posibilidad de la comisión técnica, de que esta comisión nomine, es una propuesta que tiene que ser decidida y resuelta finalmente cuando se discuta la enmienda en el plazo de hasta 1 año, o puede ser en menor plazo también, pero tenemos 1 año para discutir este tema. Pero no nos tenemos que tampoco asustar de la posible nominación de autoridades por parte de la Asamblea Nacional o de una comisión técnica conformada obviamente por distintas fuerzas políticas. Y para eso, mire usted lo que sucedió hace alrededor de 2 años, cuando a través de ternas enviadas por el presidente de la República, la Asamblea Nacional eligió un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que hizo muchísimo bien al país, y al frente del cual estuvo un hombre intachable, honorable como Julio César Trujillo, y a través de esa designación de la Asamblea Nacional se conformó este organismo que de alguna manera volvió a dar alguna institucionalidad y estabilidad en el Ecuador. Así que tendremos que avanzar en este tema, pero lo importante, reitero, Alfredo, es que las dos opciones nos conducen a un solo vértice, que es eventualmente limitar las atribuciones excesivas
que no convienen al país del Consejo de Participación o su eliminación definitiva. Ahora, pasando a otro tema, respecto a la Comisión Internacional Anti-Impunidad, con expertos de Naciones Unidas, que ofreció Lenín Moreno y que la Asamblea por iniciativa suya exhortó a que se cree. Ha sido integrada por decreto ejecutivo una comisión de consejeros presidenciales con expertos de Naciones Unidas, lo cual es otra cosa de lo que la Asamblea exhortó. Ya la Asamblea cumplió, no insistirá en este tema. ¿Cree usted que se va a reforzar a la justicia para recuperar lo robado? Este es un asunto de Estado y no solo de la función ejecutiva. Así es, debería ser un asunto de Estado, pero lamentablemente la iniciativa la tiene el presidente de la República, y cuando a través de una iniciativa mía que presenté en la Asamblea Nacional de manera mayoritaria se pronunció porque efectivamente solicitemos, exhortemos, pidamos al presidente de la República que se conforme esta comisión anticorrupción con asesoría de la ONU, que además fue también su ofrecimiento de campaña, como fue ofrecimiento de Guillermo Lasso, y que nosotros si hubiésemos cumplido. Esto no se ha cumplido, y finalmente por la presión ciudadana y de medios de comunicación y de editorialistas importantes se trajo a 7 señores que supuestamente iban a asesorar en el tema de la lucha contra la corrupción. No sabemos qué es lo que han hecho, esperemos que hayan hecho un buen trabajo, pero yo diría que el presidente de la República ha incumplido su compromiso con el país, con los ciudadanos ecuatorianos, porque la lucha contra la corrupción debería ser, como usted bien dice, Alfredo, un mecanismo y un proyecto de Estado, no de este gobierno. Si este gobierno constituiría, ya parece que le queda poco tiempo, pero si constituiría esta comisión, sería para largo plazo, no para este gobierno, para que actúe 10, 15 años y podamos efectivamente, apoyando lo que este momento está haciendo, por ejemplo, la Fiscalía, luchar frontalmente contra este cáncer que carcome los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana y que nos llena de vergüenza a todos los ecuatorianos honestos, esta corrupción desenfrenada que ha existido en el país y que ojalá haya terminado. Fernando Callejas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.